Bien, muy buenas noches con todos y con todas. Les saluda Marco Urquiaga, yo soy analista de marketing y comunicaciones de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Quiero agradecer su puntualidad y darles la bienvenida a este masterclass, el cual hemos llamado Gobernanza y Gobierno Abierto en el Sector Público, a cargo de nuestro docente, Eber Kuzma. El profesor Kuzma es coordinador académico del programa de especialización en gestión pública de nuestra escuela. Es abogado, egresado del doctorado en Derecho por la PUC, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, maestría en Administración y Gestión Pública por el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Actualmente el profesor desempeña el cargo de secretario de Gestión Pública de la PCM, es presidente de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor de Gobierno Abierto y miembro del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD. Asimismo, contamos con la presencia de Carolina Pineda, quien es nuestra asesora del programa de especialización en gestión pública. Antes de dar pase al profesor, solo quisiera invitarlos a realizar sus preguntas, sus dudas, sus consultas a través del chat de la plataforma. Así que sin más, le doy la bienvenida al profesor Eber. Adelante, profesor. Muchas gracias, Marco, por tu intermedio. Agradecer nuevamente a la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas por la invitación para poder disertar el día de hoy sobre un tema que atañe al ámbito público, como es el caso de la gobernanza y el gobierno abierto en el sector público. Voy a procurar tener este conversatorio, de acuerdo a los tiempos que me han sugerido, entre 25 y 30 minutos, para poder desarrollar algunos temas que son parte de las temáticas que se abordan dentro del programa de especialización en gestión pública en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Bien, entonces voy a procurar en estos minutos, en principio, dar una conceptualización de lo que es gobernanza. Luego vamos a hablar de cuáles son esos actores clave que están en este marco de gobernanza. Y luego voy a entrar a hacer un desarrollo desde una perspectiva pública, cómo es que se enfoca la gobernanza en un contexto territorial. Luego vamos a ver cómo el gobierno abierto tiene un impacto en este esquema de gobernanza. Entonces son estos 4 puntos que voy a procurar abordar en estos minutos. Empezaremos entonces por la conceptualización de la gobernanza. En principio, ahora mucho hablamos, ¿no es cierto?, en gestión pública sobre gobernanza, gobernanza pública, otros hablan sobre gobernanza a secas, pero esto viene contextualizando esta forma de cómo el Estado ha venido tomando las decisiones. Se explica cuando revisamos la literatura para mirar, por ejemplo, los paradigmas de la administración pública. La forma como el Estado ha ido tomando decisiones ha ido en contextos y tiempos diferentes. Hablábamos primero de este paradigma del Estado burocrático o modelo weberiano, como se le conoce. Luego se dio pase en otro contexto al modelo gerencial o la nueva gestión pública. Y luego se habla ya ahora, digamos, ahora último, de este nuevo modelo que se llama el modelo democrático o la gobernanza. Entonces, esto explica el modo de cómo es que se han ido tomando las decisiones de política pública. Me explico antes de entrar en materia. En el modelo burocrático, normalmente se enfocaron en luchar contra la corrupción. Y el medio, el instrumento que utilizaron para lograr ese objetivo de política era a través de la jerarquía, de organizaciones jerárquicas y sobre todo la regulación. En ese contexto, el Estado tomaba decisiones de manera unilateral. Era el Estado con el Estado para el Estado. No había esa forma de mirar a otros actores que pudieran sumar o contribuir en el proceso de toma de decisiones en el ámbito público. Eso hizo que más adelante nos centráramos en el modelo de la gerencia pública o la nueva gestión pública, en la cual el Estado empezó a mirar a otro actor relevante que pudiera contribuir en el proceso de toma de decisiones. Un actor importante allí es el sector privado. Quiere decir que en este nuevo paradigma el Estado empezó a observar cómo diversos instrumentos, metodologías que generaban buenos resultados en el ámbito privado
pudieran ser incorporados en la mirada pública para poder usarlos, implementarlos y poder mejorar la parte gerencial en el ámbito público. Entonces, en cierto modo, hizo que el sector público, los tomadores de decisiones, miraran ya al sector privado como un actor que pudiera contribuir en la toma de decisiones. Luego se abre el espacio de la gobernanza. ¿Qué ocurre? Que estos dos paradigmas tienen cosas positivas, pero encontraron ciertas debilidades en el camino. Por ejemplo, la nueva gestión pública, que era propio de una mirada privada, los incentivos que se generaban era una mirada más de cómo se logra la productividad, pero naturalmente en el sector privado los incentivos son distintos. Si uno no promueve innovación, el mercado lo saca, digamos, por un tema de competencia. No se tiende a generar sinergias y estrategias conjuntas. Es todo lo contrario porque está en un marco de competencia. Aplicado ese modelo gerencial tal cual se aplica en el privado, en el ámbito público, no funcionó o no generó esos resultados en la medida que en el ámbito público los incentivos son otros. Lo que busca el sector público es resolver problemas públicos que afectan los derechos fundamentales de las personas, que afectan la competitividad del país. En esa línea, el éxito de los resultados más bien está en la generación de sinergias y articulación entre varios actores públicos para que de manera conjunta se puedan lograr resultados. Con el modelo gerencial o la nueva gestión pública se diluye, digamos, esa capacidad de articulación porque las entidades empiezan a mirarse a sí mismas con ese afán de competir, cuando en verdad en el sector público el éxito de las intervenciones públicas está en su capacidad de articular entre otros actores. Eso da paz entonces a lo que ahora hablamos o denominamos de gobernanza o gobernanza pública. Se entiende que el Estado empieza a asumir un rol más allá del jus imperium o del poder consustancial que tienen, digamos, los poderes constituidos y las personas que en ese nombre adoptan decisiones. El Estado empieza a tomar un rol más de coordinador de intereses. Quiere decir que en el modelo de gobernanza, el sector público comprende que los problemas públicos no solamente son una medida que debiera interesarle al propio sector público, sino que al sector privado, a la sociedad civil organizada, le importa de que el Estado y el gobierno funcione mejor, funcione bien. Entonces, en el esquema de gobernanza pública, nace una nueva forma de gobernar en el sentido que se tiene esa idea fuerza de un Estado en redes. Quiere decir que los tomadores de decisiones deben tener siempre presente que en el proceso de toma de decisiones tenemos a un sector privado que hay que escuchar, a una sociedad civil que puede contribuir y de manera conjunta podríamos tomar mejores decisiones de política pública. Por allí va, a grosso modo, esa conceptualización de gobernanza. Lo dice la literatura, un Estado en redes, un Estado interactivo. Normalmente los paradigmas que han ido fluyendo en la administración pública ha generado cierto nivel de desconfianza, ¿verdad? Pero, digamos, si nosotros pensamos en la forma de cómo garantizamos el modelo democrático, es importante que los actores que ocupan un mismo territorio sean escuchados. Entonces, bajo el esquema de gobernanza, ojo, el sector público, las instituciones que toman decisiones adoptan un rol de coordinador. Entonces hay entidades que, por ejemplo, ejercen potestades regulatorias, otros que proveen bienes y servicios con la finalidad de implementar políticas públicas. Pero en ese proceso, en un marco de gobernanza, tenemos que articular actores públicos, público con privado, ¿no? Entre privados y también con la sociedad civil organizada, es decir, con la academia, por ejemplo, ¿no? De qué manera nosotros podemos bajo esquemas de consulta pública, por ejemplo, mejorar, en este caso, la capacidad de mejorar las decisiones de política pública. Por eso es que ahora hablamos de gobernanza. ¿Qué quiere decir? Que esperamos que nuestras entidades públicas, los tomadores de decisiones, promuevan espacios de participación, promuevan espacios de escucha para poder
o tomar mejores decisiones de política pública o poder diseñar mejores bienes o servicios que atiendan verdaderamente a las necesidades y expectativas de las personas. Entonces, podríamos decir que por allí va la conceptualización y el recorrido y contextualización de lo que significa la gobernanza, pero además podemos ver que un esquema de gobernanza pública tenemos este triángulo, ¿verdad? Sector público, sector privado y por otro lado la sociedad civil, y en el centro, en el corazón, en la orientación de la decisión, están siempre las personas, están los ciudadanos. Bien, pero ahora quiero explicar también la gobernanza desde una perspectiva pública, porque si bien todavía hay desafíos para que los tomadores de decisiones empiecen a generar espacios de participación efectiva para poder, en este caso, incorporar o escuchar digamos, los intereses válidos que están en un proceso de toma de decisiones, todavía inclusive hay desafíos de articulación entre el propio Estado, es decir, entre actores públicos. Entonces yo quisiera enfatizar en estos minutos ese marco de gobernanza, si es que nosotros empezamos a generar una mejor sinergia para ver de qué manera articulamos el sector público entre niveles de gobierno. ¿Qué ocurre? En el Estado peruano, o la forma como está organizado o estructurado el Estado peruano, se rige por el principio de Estado unitario y descentralizado. Hay un conjunto de entidades que toman decisiones y fijan las políticas públicas y le dan esa mirada de Estado unitario, porque son autoridades del nivel nacional y fijan reglas que se aplican a los 3 niveles de gobierno. Pero sucede que las decisiones de política pública se implementan en los territorios, se implementan en el nivel regional y sobre todo en el nivel local. Entonces, eso debiera generar bajo marcos de gobernanza de que los actores públicos de los 3 niveles de gobierno deben, en este caso, generar articulación y sinergias de manera permanente. Es decir, no debiera haber una ley o una norma que pudiera obligar a que las entidades coordinen, sino que eso es un rol o una función consustancial al propio desempeño y funcionamiento de las instituciones públicas. Sucede que en el Estado peruano, quienes tienen la competencia exclusiva para definir las políticas públicas, por ejemplo, en salud, educación, turismo, comercio exterior, agricultura, etcétera, son los ministerios los que son la autoridad del nivel nacional quienes fijan esas normas sustantivas que son aplicables en todo el territorio. Son los que establecen las prioridades del nivel nacional, los que dictan las políticas nacionales para poder dar esa mirada de unidad al funcionamiento del Estado. Pero sucede que en la práctica, esa exclusividad que se tiene para fijar las políticas públicas o ejercer las potestades rectoras, que se traduce en la capacidad de normar, regular, planificar, supervisar, fiscalizar y sancionar, no se hace de manera unilateral. Es decir, este tipo de entidades, que son los ministerios, tienen que articular permanentemente con los gobiernos regionales y los gobiernos locales para que sus regulaciones, que son aplicables en los niveles de gobierno, puedan implementarse o tengan esa virtualidad de que se puedan aplicar de manera efectiva y consigan esos resultados en los territorios. Resulta que eso todavía es un desafío. Las administraciones públicas y sobre todo los ministerios no involucran a los niveles de gobierno en su proceso de toma de decisiones. Entonces, el marco de gobernanza en el contexto territorial sugiere que los 3 niveles de gobierno, es decir, los gobiernos regionales y gobiernos locales, sean parte del proceso de adopción de políticas públicas. Pero si vamos ya al contexto territorial donde se implementan las políticas públicas, tampoco sucede esquemas de gobernanza en los niveles de gobierno, porque si bien las brechas, por ejemplo, de infraestructura se pueden identificar a nivel de un Estado unitario, cada gobierno regional o cada gobierno local tiene, digamos, su propia jurisdicción y tiene sus propios problemas y sus propios niveles de avance y desarrollo, y brechas singulares que hay que ir atendiendo en función a sus avances en tanto, digamos, desarrollo territorial. Pero resulta que los niveles locales, por ejemplo, para situar los niveles locales, tampoco están generando marcos de gobernanza pública. En la medida que allí, por ejemplo, se prioriza la intervención pública. Si nosotros queremos mejorar la brecha, por ejemplo, de infraestructura,
Quienes por un principio de subsidiariedad son los responsables de hacer las obras públicas son los niveles de gobierno. Pero resulta que, por ejemplo, los gobiernos locales, cuando priorizan su intervención pública, que se traduce en bienes y servicios, no promueven espacios de participación, espacios de gobernanza pública para escuchar a otros que no son parte del sector público, por ejemplo, para poder identificar cuáles son esas necesidades y expectativas de los ciudadanos. Quiere decir que todavía se quedan con ese modelo burocrático en el cual el Estado toma decisiones en cuatro paredes en función a la experiencia de sus directivos y sus técnicos. Por eso es que a veces vemos muy a menudo en el nivel local que a veces se hacen obras que en verdad no requiere la ciudadanía. Vemos que hay gobiernos locales, gobiernos regionales que hacen hospitales a 5 minutos de otro hospital. Eso quiere decir que al momento de priorizar las intervenciones públicas no han generado espacios de participación para escuchar a su ciudadanía, a su comunidad, para ver cuáles son esos bienes y servicios que necesitan y que está acorde a sus necesidades y expectativas. Quiere decir que la autoridad pública está adoptando decisiones de manera unilateral, es decir, no lo está haciendo bajo un esquema de gobernanza pública, de la tarea de el arte de gobernar en redes, ¿verdad? El arte de hacer participar a otros actores que son necesarios, digamos, y que tienen incidencia directa en el proceso de adopción de intervención pública. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en los gobiernos locales casi siempre vemos, si queremos ver las noticias, los diarios, los reportes que sacan las instancias públicas, que en los niveles de gobierno se mantiene todavía, por ejemplo, que no se han resuelto los problemas básicos o no se ha resuelto problemas vinculados con servicios básicos. Porque resulta que las autoridades locales están tomando decisiones de manera unilateral y están destinando, por ejemplo, recursos públicos seguramente a obras que no se requiere o que no son prioritarias de acuerdo a la naturaleza y las brechas que existen en sus respectivas jurisdicciones. Entonces, hablar de gobernanza pública implica generar un cambio en los tomadores de decisiones para que cuando generen su planificación, cuando generen la priorización, cuando diseñen sus estrategias, promuevan de manera efectiva espacios de articulación y participación. Entonces, en esa línea, podríamos ver de qué manera el gobierno abierto contribuye al esquema de gobernanza pública. Cuando hablamos de gobierno abierto, ahora ya se habla también de Estado abierto. Allí es un tema más teórico porque algunos consideran que cuando se habla de gobierno abierto se hace referencia solamente al Poder Ejecutivo. Entonces, cuando otros dicen que cuando se habla de Estado abierto, más bien hace alusión a los tres poderes del Estado y por tanto, entonces es más conveniente hablar de Estado abierto para encontrar compromisos de los tres poderes del Estado. Entonces es un tema más teórico, ¿sí? Para muchos, me incluyo yo, para mí cuando hablo de gobierno abierto, nos referimos a todo el Estado. Pero digamos, se habla de gobierno abierto y de Estado abierto. Pero más allá de los términos que podríamos usar, yo voy a usar el término de gobierno abierto. ¿Cómo el gobierno abierto tiene una incidencia positiva en el esquema de gobernanza pública? Cuando hablamos de gobierno abierto, no es otra cosa que promover una cultura, digamos, organizacional, de poder adoptar decisiones de política pública, tomando en cuenta o sobre la base de los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Son 4 principios que son necesarios para poder lograr legitimidad y confianza social. Sucede que a veces la eficiencia y la eficacia, que son valores propios de la nueva gestión pública, no son suficientes si en el proceso de adopción de políticas públicas o de intervenciones públicas que se traducen en diseño de bienes, servicios o regulaciones, no se obra con transparencia. Es decir, cuando, por ejemplo, emitimos una regulación que no persigue fines públicos, sino para poder satisfacer grupos de interés que no son los fines de un Estado. O cuando se hacen, por ejemplo, servicios o infraestructura que tampoco persigue un fin público. Entonces, los principios de gobierno abierto van a dar esa caracterización y además ese esquema
que podría contribuir a que los tomadores de decisiones puedan generar esa confianza entre Estado y sociedad. ¿Por qué? Me centro, por ejemplo, en el principio de participación. Es casi limitado este valor que sea propio de la forma como se adoptan las decisiones, no se promueve o a veces se hace como algo rutinario por cumplir, digamos, alguna disposición normativa si ya lo hubiere. Pero cuando hablamos de la participación efectiva, significa que las autoridades en el proceso de toma de decisiones tienen que involucrar a las partes interesadas. Por ejemplo, si yo pienso regular en materia minera, por ejemplo, hay un Ministerio de Energía y Minas, que es el órgano rector que va a promover la formulación del marco normativo que regule, en este caso, el sector minero. Entonces, en marcos de gobernanza y de participación, se promueve de que los sectores deban, en este caso, publicar sus agendas tempranas, que se identifique cuáles son esos problemas públicos que se intenta resolver en determinado sector, para el ejemplo, en el sector minero. Eso va a generar que los actores económicos que forman parte o que están vinculados con la actividad sectorial tengan simetría de información para poder ser parte en el proceso de toma de decisiones y puedan ser escuchados también. El Estado no debe renunciar al jus imperium que tiene, pero no quita, digamos, de que en el proceso de adopción de decisiones escucha a las partes interesadas. De nada sirve tener, por ejemplo, una regulación con altos estándares si es que estas no se implementan. Lo que queremos son normas que se implementen. Entonces, cuando hablamos de la participación, estoy poniendo el ejemplo cómo la participación puede contribuir a tener mejores regulaciones. Quiere decir que cuando los sectores que tienen la potestad regulatoria en el Estado peruano emprendan procesos regulatorios, establezcan dentro de ese proceso espacios efectivos y permanentes de participación de todas las partes interesadas para poder recibir sus puntos de vista, sus aportes, para valorarlos y en base a evidencia ir tomando decisiones que puedan satisfacer las necesidades de todos los que ocupamos el mismo territorio. Entonces, allí vamos viendo cómo la participación contribuye. La participación, por ejemplo, en el medio local, ya les decía hace un momento, quiere decir que los alcaldes, por ejemplo, cuando establecen su desarrollo territorial, cuando promueven su planificación y priorizan, por ejemplo, sus intervenciones en su periodo de gobierno, debieran hacerlo en marcos de participación, para no tener, digamos, el parque al árbitro, ¿no? Que no se condice, digamos, con las necesidades y expectativas de la comunidad. Pero si es que nuestras autoridades locales, por ejemplo, promueven espacios de participación e intentan conocer de cerca las necesidades y expectativas de su comunidad, van a tener esa fortaleza, ese mejor reflejo de poder incorporar en su planificación aquellos bienes, aquellos servicios que necesita en este caso su comunidad para poder promover un desarrollo económico y social efectivo. Pero así como es importante para el esquema de gobernanza la participación, también la transparencia. Porque el esquema de gobernanza de sumar a otros actores es porque queremos generar un marco de confianza. Entonces la transparencia es un principio que hay que adoptarlo de manera genuina a las administraciones públicas. Hay que procurar que en todo proceso de toma de decisiones, sean estas estratégicas u operacionales, debiera estar presente siempre acciones que promuevan la transparencia, lo que denominamos como un Estado que se abre al escrutinio público. Entonces necesitamos que las administraciones públicas promuevan, en este caso, la apertura de información, acceso a información que sea útil para que los ciudadanos puedan valorar cuál es el desempeño de las organizaciones públicas. Pero así como la transparencia también contribuye como un tamiz para la gobernanza pública, también tenemos el tema de rendición de cuentas, que no se usa mucho. Entonces, la rendición de cuentas no hay que llevarle a un plano de rendir información operativa u operacional. Cuando hablamos de rendición de cuentas, debiéramos enfocarnos a una rendición, pero por resultados. No hay entidad pública en el sector público que no haya sido creado para resolver o contribuir
a resolver un problema público. Por tanto, dentro de su misión, tiene un encargo especial cada entidad pública que se refleja en resolver problemas públicos en determinados ámbitos sobre los cuales opera marco de competencia. En esa línea, las entidades públicas lo que requieren, al menos como un patrón natural, es que periódicamente empiecen a mostrar cuáles son esos resultados que están generando o ese cambio de las variables sociales que se viene suscitando desde que se crearon. Porque no vaya a ser que no estamos nosotros haciendo un seguimiento y evaluación y puede ser que hay entidades que siguen haciendo lo mismo y si nosotros decidimos mañana extinguirlas no pasa nada. ¿Por qué? Porque no están teniendo un impacto positivo en la solución de los problemas públicos. Y esto pasa también porque no se entiende esa conceptualización de gobernanza, porque las entidades todavía tienen esa tendencia de mirarse a sí mismos. Los ministerios, que son los que conducen un sector, aún no han internalizado que su rol pasa por ejercer autoridad rectora en un determinado sector, pero además también no han comprendido que en el nivel nacional hay instancias que dependen de los ministerios, como son un conjunto de organismos públicos, programas y proyectos especiales. Aún no han comprendido bajo un esquema de gobernanza pública de que a través de esos actores del nivel nacional implementan sus políticas sectoriales. Entonces, si no han comprendido que a través de ellos se implementan sus propias políticas públicas, no vamos a dar ese espacio para que se pueda hacer un esquema de seguimiento y evaluación de resultados de esas organizaciones, para ver si a través de ellas se está cumpliendo objetivos de política pública. Del mismo modo, los organismos públicos y programas y proyectos especiales tampoco han comprendido situarse en un esquema de gobernanza pública, porque planifican, establecen, digamos, su estrategia, pero esta no está articulada con la política sectorial que dicta el ministerio del cual dependen o están adscritos. Entonces, eso hace, digamos, que las entidades empiecen a funcionar como islas y cuando queramos hacer una evaluación de resultados, naturalmente las brechas sociales no se mueven o se agudizan. No hay un cambio en esas variables sociales porque para poder generar resultados, entrando a esta fase final, necesitamos el concurso simultáneo de más de una entidad pública, de más de un nivel de gobierno para poder hablar de una gestión pública para resultados. Los resultados casi nunca ocurren desde una perspectiva institucional. Los resultados se generan en marcos de gobernanza pública, donde todos los actores públicos de los 3 niveles de gobierno y todos aquellos que están involucrados en un resultado específico generan intervenciones y de manera conjunta podemos estar generando resultados que puedan satisfacer las necesidades y expectativas de las personas. Entonces, en resumen, podríamos decir que hablar de gobernanza es traer a colación de que en las decisiones hay que procurar siempre la participación efectiva del sector privado, la sociedad civil organizada y de todos los actores públicos que tienen que ver con la solución de un problema público. Y que los principios de gobierno abierto son esenciales para poder contribuir a generar esa confianza de las instituciones públicas. Y había olvidado, ahora que lo recuerdo, perdónenme, dentro de los principios de gobierno abierto me faltó hablar de integridad pública. Si nosotros miramos los reportes y los estudios que se hace a través de las instancias que hacen el control administrativo aquí en el Estado peruano, y si revisamos también la experiencia internacional y esos reportes, vemos que el Estado pierde mucho dinero en corrupción. Entonces, sucede que si nosotros queremos generar condiciones para marcos de gobernanza que generen confianza y promuevan, en este caso, este modelo democrático, es fundamental que la integridad pública sea parte de la cultura organizacional. Pero cuando hablamos de integridad pública, nos estamos refiriendo también a los valores que se centran o que se sustentan en la ética pública. Entonces, hablar de integridad pública es un desafío. Es un gran desafío, ¿sí? Porque esto pasa por un tema de cómo, digamos, valoramos las cosas,
patrones culturales, que para poder cambiar, digamos, es un tema generacional, pero tenemos que empezar. La integridad pública implica que hay que trabajar decididamente en la política de gestión de los recursos humanos, hay que trabajar en materia de educación para poder trabajar en valores. Tenemos que construir una nación donde todos los peruanos tengamos la misma forma, cosmovisión y podamos apuntar a los mismos anhelos. Entonces, la integridad pública es algo que se viene promoviendo de manera, digamos, sostenida en el Estado peruano. Se ha creado el marco de gobernanza también institucional para poder implementar la integridad pública, pero creo que ese es un factor relevante, que hay que empezar a mirar la integridad pública desde una perspectiva de gestión de riesgos, para poder desde el propio Estado protegernos, digamos, y gestionar esos riesgos que podrían estar afectando, en este caso, el desempeño de las instituciones, digamos, y la corrupción genera, en verdad, una afectación a la solución de los problemas públicos. Vemos, por ejemplo, por temas de corrupción, obras paralizadas. Vemos obras que se llevan años y no se han concluido por temas de integridad pública. Yo creo que allí tenemos que ir trabajando de la mano con el rector en materia de integridad pública, con el rector del servicio civil y además también desde la perspectiva educativa para poder trabajar en valores. Entonces, estos 4 principios que subyacen a un gobierno abierto son fundamentales para poder dar esa base que necesita este esquema o modelo o paradigma de gobernanza pública para poder tomar mejores decisiones. Entonces, cuando ahora ustedes escuchen hablar de gobernanza, tienen que entender bajo estas ideas fuerza. Cuando hablamos de gobernanza, quiere decir que es un Estado que escucha, un Estado que articula, promueve, articula intereses, un Estado que escucha, digamos, al sector privado, escucha a la sociedad civil organizada y de manera conjunta toman decisiones informadas, sustentadas en evidencia, que finalmente retribuyan a una solución efectiva de los problemas públicos de todos los peruanos y peruanas. Con esto finalizamos entonces este conversatorio. He cumplido el tiempo que me han sugerido. Doy pase entonces a Marco y agradezco a cada uno de ustedes que se han sumado a este conversatorio organizado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la... Adelante, Marco. Gracias, profesor. Como comenté al inicio, justo hay unas cuantas preguntas que yo creo que se podrían responder. La primera pregunta es de Flor Calderón. Una forma de evitar que autoridades elegidas puedan ejecutar obras no necesarias podría ser que en la etapa de selección de cuadros internos de postulación sean personas que tengan un mínimo de formación, es decir, talleres, cursos, diplomados en participación, gestión, gobernanza, diseño de evaluación. Así se podría favorecer la capacidad de gobernanza. ¿Cuál es su opinión al respecto? Marco, ¿me podrías precisar si se refiere a autoridades elegidas por elección popular o se refiere a servidores en general? No lo especifica, pero yo creería que es autoridades elegidas bueno, Ya. por el pueblo, ¿no? Sí, a ver, si es que es por elección popular, esto es debatible, ¿sí? Y, ya lo hemos tratado también en varios foros. Hay, digamos, un grupo importante que considera que a los que son representantes, digamos, por elección popular, los funcionarios debieran tener requisitos mínimos, digamos, por ejemplo, los alcaldes, los congresistas. Entonces, hay una gran tendencia de que se le ponga también requisitos mínimos, pero hay otro grupo, y quizás todavía el mayoritario, que sugiere que cuando se trata de elección popular no se establezcan requisitos, por una sencilla razón, porque van a detentar el poder, pero están condicionados a un voto. Es decir, si nosotros queremos tener mejores autoridades, no tanto está condicionado por los requisitos que tenga, porque dependen de mi voto. Quiere decir que lo que se busca es que tengamos mejor información para poder elegir mejor. Entonces, y también hay otros que lo miran desde una perspectiva también cultural, porque sucede que cuando nosotros hablamos de los representantes ante el Parlamento, por ejemplo, hay congresistas que representan, por ejemplo, a Loreto, ¿no es cierto? A lugares que son inaccesibles. Entonces,
todavía tenemos brechas nosotros en materia de educación. Y resulta que algunos dicen que más importante es la reputación que tiene una persona más allá de los títulos y pergaminos. Porque hemos visto acá personas que tienen maestrías, doctorados, pero igual no son íntegros. Entonces no garantiza, digamos, integridad pública. Entonces sucede que puede haber, por ejemplo, en la sierra, en la selva, en estos lugares donde nosotros nos podamos sentir mejores representados por una persona reputada, que es la persona que, digamos, más proba de su ciudad, que nos represente ante el Parlamento. Pero si es que nosotros le ponemos requisitos, por ejemplo, de que tenga maestría, doctorado, no nos van a poder representar, por ejemplo, genuinamente en la selva. Entonces, son algunos de los puntos que se plantea, por ejemplo, de por qué no hay que ponerle requisitos mínimos a aquellos puestos que son de elección popular. Pero, digamos, es debatible. O sea, hay de los dos lados. Yo sugiero más bien hacer el comentario, digamos, de ambas posturas. Adelante, Marco. Gracias, profesor. Eh, Como el tiempo se nos está quedando corto, yo creo que podemos responder una última pregunta, justo una última que nos ha llegado de Cristian Cervantes, que dice lo siguiente. Muchas gracias por la charla, doctor Kuzma. Tenía una consulta. ¿Cómo se pueden medir o evaluar aquellas acciones que buscan generar valor público en materia de gobierno abierto? Esa es una pregunta muy importante. Justamente yo estuve participando en un foro en la Alianza para el Gobierno Abierto y también de varios actores que promueven el gobierno abierto, y ese es un desafío, ¿sí? De cómo podemos nosotros medir los impactos que se genera desde el gobierno abierto. Entonces se viene trabajando, Cristian, digamos, tanto los que promueven a nivel internacional, tanto como la OCDE, la OGP, y los gobiernos, para ver de qué manera empiezan a focalizar esos impactos que se genera desde el gobierno abierto. Todavía no tenemos nosotros evidencia en el Estado peruano, cuanto menos, de evaluaciones de impacto que se hubiese generado a través de la implementación de los principios de gobierno abierto. Entonces yo creo que eso todavía es un desafío, pero sin duda habrá que, por eso se dice que no hay nada todavía, no hay nada arreglado, ¿no? O sea, para promover transparencia, participación, podemos tomar buenas prácticas, pero no hay que limitarnos, es un campo abierto. Todo aquello que promueva participación efectiva es bienvenido. La forma, los medios, digamos, es indiferente. Pero claro, el tema es de qué manera nosotros medimos el impacto o cómo comprobamos de que mayor participación, mayor transparencia genera valor público. Entonces es un tema que todavía no se ha resuelto, Cristian, pero es una pregunta interesante que, digamos, hacia eso se está apuntando y se viene trabajando en tratar de construir instrumentos y herramientas que nos permitan, en este caso, medir los impactos del gobierno abierto. Bien, gracias, profesor. Gracias, Cristian, también por tu consulta. De hecho, hay más intervenciones, profesor, que, bueno, nos encantaría responder. Como mencioné al inicio, el profesor es docente y coordinador del programa de especialización en gestión pública. Es un programa que nosotros dictamos en la Escuela de Gobierno. Y en ese sentido, todas estas dudas, consultas, participación que ustedes tienen podrán ser fácilmente respondidas durante el desarrollo del programa, ¿no? Eh, ya para finalizar este primer espacio, quería preguntarle, profesor, brevemente, cómo es que se relaciona finalmente, bueno, lo que se ha visto en este masterclass sobre gobernanza y gobierno abierto con los contenidos que los futuros alumnos verían en el programa de especialización, ¿no? Claro, Marco, esto y muchas cosas más se ven en el programa de gestión pública. El programa está desarrollado o, digamos, tiene un esquema que tiene 8 módulos que están pensados bajo una lógica de mirada sistémica. Cada uno de los profesores que conforman nuestra plana docente en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas son, digamos, profesores que han estado, digamos, trabajando en cada uno de esos sistemas administrativos que hemos identificado para incorporarlo dentro de nuestro sílabo. Entonces tienen la experiencia tanto teórica como la experiencia práctica de haber hecho los propios instrumentos que ahora el ámbito público los viene utilizando. Pero además también se le ha pedido, y ese es parte del éxito que tiene nuestro programa, que este año vamos a cerrar con 6 ediciones, que nos posiciona como número 1, digamos, a nivel nacional,
es que a cada uno de nuestros profesores les hemos planteado, digamos, en el programa que enseñen, digamos, su módulo, pero a lo largo de el dictado de su curso muestren la forma cómo se articula su sistema con los otros sistemas administrativos. Entonces, digamos, está pensado de una forma muy interesante que se desarrollan todos los conceptos que tienen que ver con gestión pública. Procuramos de explicar la cadena de valor público, cómo es que se articula la gestión pública con las políticas públicas, cómo es que se articula el presupuesto público bajo la perspectiva de gestión para resultados, lo propio el planeamiento estratégico, políticas públicas con, digamos, la gestión para resultados. Estamos incorporando el tema de inversión pública bajo una lógica de cierre de brechas, el curso de control interno o de control gubernamental, perdón, lo estamos dictando, pero con una lógica como se viene realizando a nivel mundial, con una mirada más de mirada de evaluación de desempeño. Y además también hay un taller integrador que nuestro programa lo tiene, en la cual se va a desarrollar un trabajo que va a permitir a lo largo del programa que ustedes desarrollen, consolidar de manera práctica los aprendizajes que han tenido en todos los módulos. También hay un módulo de habilidades directivas que son necesarias, digamos, que ustedes puedan tener para poder tener un mejor desempeño. Y hay un módulo inicial que es la parte, digamos, de la introducción a la gestión pública, parte de la modernización del Estado, donde se desarrolla el ABC de la gestión pública, que ustedes puedan tener ese marco conceptual y ese referente que es necesario para que ustedes puedan llevar con, digamos, mejor aproximación los módulos que se desarrollan en nuestro programa. Entonces, sin duda, yo creo que es un programa que está, digamos, además cuenta con una plana docente calificada. Insisto que muchos de ellos han sido los titulares de los órganos rectores de cada sistema administrativo. Así que no pierdan la oportunidad porque esta es la última edición también que se edita en este año. Bien, muchísimas gracias, profesor, y muchas gracias también sobre todo por esta interesante exposición, ¿no? Ya nos vamos a despedir de usted porque sabemos que tiene que dictar clase. Muchas gracias nuevamente, profesor. Como comenté al inicio, también está con nosotros presente Carolina Pineda, quien es nuestra asesora comercial del programa, y le va a explicar un poco más sobre la inversión económica, los horarios, entre otros. Gracias, Marco, y por tu intermedio agradezco a todos los que se sumaron a este webinar. Un abrazo para todos y todas. Buenas Un noches. abrazo, profesor. Muchas gracias. Bien, adelante, Carolina. Reciban un cordial saludo en nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Reiteramos el agradecimiento por su participación a nuestra masterclass realizada en el marco de nuestra convocatoria del programa de especialización en gestión pública que está pronto a iniciarse. Nos gustaría comentarles que nuestro programa de especialización forma parte de nuestras actividades académicas de formación continua. Se dicta en modalidad distancia y cuenta con 150 horas académicas de aprendizaje. Entre sus principales diferenciadores, contamos con una plana docente con alto nivel académico, con puestos de alta dirección en las principales entidades públicas. Brindamos una formación integral bajo un enfoque de gestión pública donde se integran contenidos teóricos con la aplicación práctica. Y respecto a la modalidad distancia, brindamos sesiones sincrónicas en vivo con los docentes y actividades asincrónicas complementarias, como también la oportunidad de un amplio networking. Todo ello bajo el respaldo académico de la PUC, Universidad número 1 en Perú, según QS World University Ranking 2024. La propuesta del programa de especialización en gestión pública cuenta con un total de 150 horas académicas de aprendizaje que estarán desarrolladas en módulos y un taller integrador. En el slide presentado podrán observar la malla curricular del programa. Del mismo modo, estamos compartiendo en el chat el link del brochure para un mayor detalle. Nuestro coordinador académico es el profesor Eber Guzmán Saldaña, quien actualmente desempeña el cargo de secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, nuestra plana docente está conformada por profesores que se encuentran laborando en instituciones como el Ministerio de Desarrollo Agrario, CEPLAN, Ministerio de Economía y Finanzas, entre otros.
Nuestro programa de especialización tiene fecha de inicio este martes 12 de septiembre del presente año. Los horarios para las sesiones virtuales en vivo con los docentes serán en una frecuencia de martes, jueves y sábados. Disponemos de la tarifa pronto pago total vigente hasta este martes 12 de septiembre, como también la tarifa general, la cual brinda la opción de financiamiento. Las inscripciones se encuentran disponibles en nuestra plataforma virtual. Y para todos los asistentes de este evento tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esta aplica solo a partir de 2 participantes y la inversión por cada uno es de 4.200 soles. Pago único en su totalidad por persona. Para aplicar esta tarifa grupal, estamos compartiendo en el chat el enlace al formulario para que puedan registrar sus datos y los contactaremos a la brevedad para las coordinaciones respectivas. Esta tarifa exclusiva se encontrará vigente solo hasta este viernes 8 de septiembre del presente año 2023. Es importante resaltar que esta tarifa aplica a partir de 2 personas inscritas a más, no es válido para órdenes de servicio y está sujeta a previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse a nuestros correos o el teléfono 962-379-448. Por último, a quienes se encuentren interesados en ampliar sus conocimientos, tenemos en convocatoria en nuestras actividades académicas de formación continua el programa de especialización en inversión pública de 150 horas académicas y el curso de capacitación de 40 horas académicas en Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, invierte.pe, ambos en modalidad a distancia. Todos los interesados no duden en comunicarse a nuestro teléfono de contacto 962-379-448. Muchas gracias a todos por su gentil atención y los esperamos en nuestra última edición del año del programa de especialización en gestión pública, modalidad a distancia. Bien, muchas gracias, Carolina. Hay una pregunta que quisiera responder antes de proyectar de nuevo los datos de Carolina, nuevamente, que es de Mayra Hernández. Dice, quería saber si es requisito tener experiencia o haber trabajado en el sector público. Por supuesto que no. De hecho, hay alumnos de pregrado, por ejemplo, en ciencia política, ciencias sociales, derecho, que les interesa el programa y desean pues matricularse, ¿no? Pero por supuesto, si digamos que el público objetivo de este programa es funcionarios, servidores públicos, lógico, también hemos tenido funcionarios del sector privado, por ejemplo, o de la organizaciones no gubernamentales, por ejemplo. Si eres un profesional que deseas conocer pues el funcionamiento del sector público y los instrumentos de gestión pública, pues también eres parte del público objetivo del programa, ¿no? Pero, digamos, no es una obligación, no es un filtro que si no has trabajado en el sector público no puedes llevar el programa de especialización, o si trabajas en el sector privado, o si no tienes experiencia, no has terminado la universidad, por ejemplo, no es un filtro, ¿no? Pero por supuesto, mientras más experiencia tengas, mejores van a ser los aportes, ¿no? Luego, Angie Gutiérrez, ¿realizarán otras charlas como esta que también estén en relación con los otros programas de especialización? Bueno, lo hacemos siempre, de hecho lo hacemos durante todo el año, no solo por los programas de especialización, sino de los cursos. Ya los programas de especialización están empezando, gestión de las contrataciones de Estado del 9 de septiembre, ahorita les confirmo el dato exacto, pero sí, ya estamos próximos a empezar y ya, digamos, como prácticamente ya se acabó los programas de especialización por este año, ya no vamos a tener un evento de estos programas, ¿no? El programa de contrataciones empieza este 9 de septiembre, inversión pública el 11 y gestión pública la siguiente semana, el 12, ¿no? Luego, ahora, bueno, como les comenté, voy a proyectar, solo quiero resaltar este beneficio que nosotros tenemos del descuento grupal, ¿no? Si ustedes se inscriben con 2 o más personas en grupo, pues el precio del curso se reduce de 4.800 a 4.200, ¿no?
Esta tarifa está vigente hasta este viernes, así que hemos dejado en el chat de la plataforma un enlace, un formulario bien pequeño, no les tomará más de un minuto registrarse, para que nuestra asesora Carolina pueda comunicarse con ustedes y poder, digamos, gestionar esta tarifa corporativa, ¿no? Por supuesto que esta tarifa también está sujeta a una previa evaluación del área responsable, ¿no? Y bueno, nada, muchas gracias nuevamente a todas las personas que han participado en este conversatorio, ¿no? Aquí les dejo en pantalla los datos de Carolina nuevamente para que si desean comunicarse por ella por teléfono, por WhatsApp o por correo, ella está a su disposición. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. En un par de minutos ya procedo a cerrar la sala. Hasta luego.